Buenas tardes, Simón, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bienvenido a La Voz de Julio. Me da mucho gusto saludarte. Acepté con mucho gusto estar contigo porque eres una de las figuras periodísticas pues que más respeto, a pesar de el cerco que te hicieron y el intento de silenciarte. Aquí estamos con mucho gusto y encantado de platicar contigo. Gracias, Simón. Déjame presentarte brevemente. Eres licenciado en Derecho, tienes una maestría por el ITAM, también un doctorado en Derecho de Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana por la UNAM, empresario, vicepresidente de Ciudades Inteligentes, fuiste funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México y tu posición como servidor público, la más reciente, fue como subsecretario de Turismo ya en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Déjame iniciar esta plática preguntándote por tu libro más reciente, o el que estás promoviendo de manera más reciente, La Era Microglobal 2.0. ¿Qué es eso y cómo se come? Es reconocer la transformación de una realidad donde ya no importa el tamaño físico ni la geografía, sino la capacidad de adaptación, la capacidad de organización, pero sobre todo, como te decía, ya no es el grande el que vence al pequeño, sino el rápido al lento, por un lado. Por el otro lado, la transformación económica a raíz de las pandemias, concientizar a la gente sobre lo que significa el endeudamiento público, pero sobre todo es un libro que, a través de mis experiencias personales, de lo que yo viví en la India, en China y en Asia, me permitió compartirle a la gente, al lector, cómo poder generar movilidad social, crecer. Yo no vengo de una familia adinerada, no vengo de una familia en donde haya tenido ninguna relación, soy hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes, prácticamente ninguna de las generaciones. Yo soy tercera generación de México, pero antes de mí prácticamente mi familia se asentó en diferentes lugares y nos ha costado mucho trabajo salir adelante, y al final de cuentas el libro lo que intenta es demostrar cómo, a través de lo que significa en realidad la palabra meritocracia, pero no el marketing de la palabra meritocracia, que no existe, o el mayor educacionismo, sino en realidad cómo entender desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal de todo lo que he vivido, no solamente cómo puedes subsistir, sino también cómo puedes trascender en un mundo de oligopolios, en un mundo en donde es muy difícil ser alguien si no tienes relaciones, Julio. ¿Cómo aplicaría esto de la era digital a campesinos, a obreros? ¿Cómo se van a integrar los campesinos, los obreros a esta nueva era? ¿También ellos caben o ellos van a estar fuera de esta nueva era, de esta nueva economía? Para ellos escribí este libro, justamente para ellos es porque yo no creo en un mundo centralizado, creo en un mundo descentralizado, creo en un mundo sin coyotes, donde el artesano no dependa del coyote para poder ser global, donde el obrero no dependa de la maquiladora para poder trascender y saltar la trampa de los sueldos y los salarios miserables. Y justamente para ellos es que escribí, y poder demostrar y evidenciar que vivimos en una economía que premia al oligopolio, que paga un salario a alguien que renta o alquila su tiempo durante un mes para ganar $300, $7,000, y que al final de cuentas, si habilitamos a más gente, si hacemos que el obrero se transforme en ingeniero, si hacemos que la educación deje de ser un privilegio VIP y se transforme en un derecho y no en una mercancía, entonces lo que vamos a hacer es agregar valor a la economía, eliminar a los intermediarios que se chupan el trabajo y las plusvalías, si me permites la expresión, porque a mí me gusta mucho la filosofía y la dialéctica materialista y sobre todo marxista,
que la gente pueda entender que entre menos dependas de un intermediario que se termina quedando con tus plusvalías, esa es la forma en como el obrero, como el campesino, como el artesano van a poder salir adelante. Sobre todo el campesino, que termina, si no siendo parte o formando parte del círculo, lastimosamente, del narcotráfico, de los halcones, forman parte de un ejército en donde venden los aguacates, venden los limones, y un aguacate que vale en México el kilo 45, 60 pesos, en Estados Unidos un solo aguacate, uno solo es lo que vale eso. Entonces es lo que te digo, Julio, es la trampa de las plusvalías, y lo que yo explico en el libro es cómo saltar eso y cómo la digitalización te conecta de manera directa con toda la cadena de valor sin depender de este tipo de cosas. Y justamente tu pregunta es muy valiosa, porque se piensa que lo digital es un privilegio VIP y no es así, Julio. Hablabas en una entrevista que no sé si tú tengas la fórmula, pero mencionabas que se podría pasar de un salario de $160 mensuales a ganar esos $160 en una hora. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿En 3 horas? Absolutamente es posible. ¿No es utópico? No. Yo así lo hice, lo comprobé, lo he visto con personas. Para eso escribí el libro, también para explicarle a la gente cómo personas de la India que viven en Chennai, en Madrás, una de las regiones que en el momento en que yo estaba en la India tenían una cantidad de pobreza importante, de pobreza urbana, se conectaban con máquinas portátiles y hacían presentaciones en Chicago, y cada presentación, Julio, la vendían en $75. Te estoy hablando del año 2004, y hacían 20 presentaciones diarias. Entonces, nomás multiplica para que veas la cantidad. Son personas que no ganaban ni $60 diarios. $60 era muchísimo. No ganaban ni $15 diarios. Entonces, ¿qué hace el Internet? ¿Qué hace lo que llamo en el libro la blogósfera? Conectarte con las oportunidades y saltar la trampa de la dependencia local. Tienes un proyecto nuevo que anunciaste desde tu cuenta de Twitter que se llama Es Posible MX. ¿De qué se trata ese proyecto nuevo? Pues ya no es un proyecto, ya es una plataforma que ya tiene a más de 195,000 personas. Arrancó a finales de febrero de este año. Como te decía, a mí me gusta mucho la historia y soy universitario, egresado de la UNAM. Me gusta mucho entender la dialéctica histórica, y me llamó mucho la atención, Julio, que en México no se haya discutido lo que sucedió exactamente hace años, independientemente de que yo no coincida en toda la filosofía de Vasconcelos, ¿verdad? Pero México hace 100 años arrancó uno de los esfuerzos educativos más importantes del país, con la lacerante miseria que es la alfabetización, o que fue la alfabetización de México. A 100 años de distancia, hoy tenemos una nueva cita con la historia, y es la alfabetización digital. Hoy el analfabetismo ya no solamente, porque hay que decirlo con toda claridad, todavía hay muchas personas que no tienen la capacidad, la habilidad y sobre todo el derecho que el Estado debe de garantizar, constitucionalmente hablando, de leer y escribir. Pero hoy, lastimosamente, la alfabetización ya no consiste nada más en no saber leer ni escribir, sino no estar conectado al mundo y al ecosistema digital. Mi objetivo es habilitar a las mayorías, habilitar a los que menos tienen, a los obreros, a los artesanos, a las clases medias que han perdido sus empleos, al adulto mayor que necesita volver a insertarse económicamente, a las personas que tienen 35, 40 años que ya no encuentran empleo y se consideran ya prácticamente desempleados. Y mi objetivo es darles nuevas herramientas, no más educacionismo, nuevas habilidades, para que justamente se cumpla lo que yo te estaba diciendo, que en lugar de ganar 160 o $350 al mes, lo ganes en horas. ¿Cómo? Generando impresión en tercera dimensión,
desarrollando software, en fin, con las nuevas habilidades del futuro. Es traer las habilidades del futuro a los mexicanos del presente y hacer una modernidad donde la fachada ya no sea la corrupción, sino la inclusión. ¿Cómo va la alfabetización digital en este gobierno de la 4T? ¿Cómo ves? ¿Están tomando en cuenta esto de la alfabetización digital o está rezagado este tema en la 4T? Mira, el presidente López Obrador siempre ha hablado de que una transformación no se hace nada más desde el gobierno, sino que se hace a través de la sociedad y cada quien tenemos que aportar. Hoy el gobierno está encargado de algo básico, diríamos que es el propedéutico, que es la conexión a Internet. Sin conexión a Internet no hay nada, Julio. Sobre todo en las zonas rurales, mucho más allá de las zonas urbanas. Y este es uno de los grandes proyectos que tiene la Comisión Federal de Electricidad y que tiene el gobierno de la República. No podemos hablar de alfabetizar si la gente no está conectada a Internet. Entonces, hay que echarle la mano al gobierno, hay que unirse con la sociedad. ¿Se oye bien o se oye bajo, Julio? Yo te escucho bien, pero me están diciendo que te escuchas un poco bajito, a ver si le puedes subir. Bueno, si se escucha bajo me dices. Entonces te decía, hay que echarle la mano al gobierno. Yo no soy de los que critican sentados en el escritorio. Yo creo que hay que señalar haciendo y hay que contribuir al ecosistema, y entonces el gobierno conecta y nosotros alfabetizamos. El interés de la entrevista surge de un tuit que tú escribiste, y aquí te lo voy a poner. No es este, es, dame un segundito, donde criticabas a este tuit. Preguntabas desde cuándo el Instituto Nacional de Migración también se convirtió en un ejército totalitario. También van a ser fascistas y falangistas. Terrible que esto suceda y esto no se puede normalizar. ¿Qué es lo que quieres dar a entender con este tuit, con esta crítica? Que para mí es muy saludable y refrescante, porque tú simpatizas, corrígeme si me equivoco, con la 4T, has sido funcionario del actual gobierno, y no es que no sea muy común, pero no hay muchas voces donde abiertamente lo digan tal cual como lo dices. ¿Cuál es tu crítica a esto que está sucediendo en México, en la frontera sur, con el abuso a migrantes centroamericanos, y no solo centroamericanos, sino cualquier persona que quiere atravesar el país? Sí, primero déjame dejar una postura muy clara, porque luego a lo mejor hay confusiones, y cuando una persona ya es, digamos, de carácter pública, siempre es bueno precisar en sus señalamientos. Yo no hago crítica, yo señalo y aporto. Y definitivamente sí, yo tengo la oportunidad de conocer al presidente de la República desde hace casi 20 años. Y la verdad es que yo sí, por cuerda separada, yo no puedo ser una Lili Telles, en donde, porque ya no formas parte de una ideología, en donde un Carlos Ursúa ya no forma parte del gobierno, pues se ponen a despotricar. Uno no puede ser veleta, uno no puede ser un barquito que se pierde en alta mar y hoy eres de chile y de limón y mañana eres de otra cosa, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Entonces sí, por supuesto que simpatizo no solamente con el obradorismo, con Andrés Manuel López Obrador, y que mira que me he ganado, digo, no me interesa, por supuesto que yo no dependo de nada ni de nadie, mira que me he ganado la crítica de muchísimas, es como un poquito la traición de clase, pero bueno, yo afortunadamente tengo una educación en donde no me educaron con religiones, no me educaron con niveles socioeconómicos, sino me educaron con niveles de conciencia. Y bueno, eso me deja muy bien anclado para no perderme en la vida, y más allá de las situaciones o las vicisitudes que van aconteciendo todos los días, uno no puede dejar, Julio, de ser lo que es. Habiéndote dicho esto, tampoco uno puede perder la objetividad, tampoco uno no puede cerrar los ojos y pretender que porque cierras los ojos la realidad deja de existir. Para mí la mejor lealtad es la congruencia y mi ideología es la congruencia. Entonces, hay que explicar que un tuit anterior a este tuit que menciono se da en el lamentable
terrible, asqueroso, permíteme utilizar la expresión, mensaje de rementería con el asunto de la Carta de Madrid, en donde yo expongo por qué el PAN es el nuevo partido nazi de México y finalmente antier se desdicen. Entonces, si tú señalas eso, no puedes obviar, Julio, lo que está pasando en una frontera donde la Guardia Nacional, el gobierno de la República, despliega 14,000 elementos en Escuintla, en Tapachula, en Huixtla, en Chiapas, y se convierte en una crisis humanitaria. El presidente de la República ya ha explicado, pero siempre, y él lo dice siempre, no forma es fondo, y al final de cuentas no puede generar la Guardia Nacional una manera en donde insulte a los... y así te estoy contestando ya de manera muy clara, porque me preguntas qué quiero decir. Lo que quiero decir es que no pueden haber elementos del Instituto Nacional de Migración que insulten, que agredan, que le peguen, que golpeen, como justamente lo estoy haciendo con los fascistas y los falangistas de Vox, que justamente es lo que promueven, la no migración. Y entiendo perfectamente que el Instituto Nacional de Migración quiera evitar lo que está pasando con grupos de narcotráfico y prevenir, pero no son las formas. Y eso es lo que yo expresé en mi tweet. Por ahí alguien replicaba a ese tuit tuyo, y te voy a decir lo que dicen ahí algunas personas. Dice, es un tema de seguridad pública, si como país tenemos dificultades para con los nuestros, lo que se refiere al trabajo, oportunidades, sueldo, bien remunerados, justicia social, educación. Y me sonaba... Pope entonces pensaba lo mismo, y Hitler igual, hay formas. Exacto. Creo que este discurso yo lo he escuchado mucho en Estados Unidos contra los migrantes. Prácticamente esta persona se estaba fusilando, yo creo que sin saber, lo que muchas personas de Estados Unidos tienen en contra de los migrantes mexicanos y centroamericanos de cualquier otro país. ¿Te preocupa que esto esté sucediendo con el Instituto Mexicano de Migración, donde sea muy, pero muy duro el gobierno? Y no estoy culpando al gobierno, pero haya personas que no entiendan y que de ahí salgan mensajes como este tipo de que, pues primero atendamos a los mexicanos, no hay presupuesto, hay pobreza en el país y los migrantes... No, esos son maromas, no. Mira, tampoco hay que decir porque, a ver, no, una golondrina tampoco no hace verano, ¿verdad? Pero si esto sigue sumando y sigue aconteciendo, entonces la excepción se va a volver regla y la regla se va a convertir en política pública y la política pública se va a convertir ya en un sello de una administración. Insisto, no puedes por un lado tener una Secretaría de Gobernación que busque y resuelva los crímenes de Ayotzinapa y por el otro lado seas un provocador a través del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tiene que suceder? Simplemente castigarse a los elementos del Instituto Nacional de Migración que actuaron así, una sanción ejemplar, dejar muy claro que la protección a las fronteras, que el derecho de asilo, oye, está recibiendo a personas de Afganistán, pero porque viste más, porque se ve más bonito en la foto las personas de Afganistán que los haitianos, pues no, hay que ser congruentes, ¿no? Entonces, lo importante es tener congruencia y tener una línea muy clara de política pública. Entonces, así como recibes, y evidentemente no es lo mismo un afgano que las personas de Haití que están en la frontera, pero me supongo, creo y pienso que el gobierno tiene toda la habilidad. Tenemos, y no lo digo por coba porque no tengo ni tengo necesidad tampoco, pero lo conozco hace mucho tiempo. Tenemos al mejor canciller en mi punto de vista en mucho tiempo, a Marcelo Ebrard, y yo creo que al final de cuentas se necesita mano izquierda y se necesita corregir eso, ¿no? Entonces, me preocupan los elementos, me preocupa que no haya un castigo ejemplar para esos. No quiere decir que todo el Instituto Nacional de Migración esté así. Si no se actúa rápido, si no se responde rápido, bueno, pues entonces sí ya será preocupante porque entonces vamos a parecer abyectos a la política migratoria de los Estados Unidos, ¿no? Así es, por ahí decía alguien en esas mismas réplicas que somos muy hipócritas porque nos quejamos
muy fuerte cuando pasa esto en los Estados Unidos, pero cuando sucede en nuestro país, pues no alzamos la voz. Y Saco, para mí es importante esto, ya decías de este tuit, no estoy exagerando ni un solo ápice cuando digo que el PAN en México es el nuevo partido nazi. Así empezó Hitler. ¿Sostienes esto a pesar de la apología, de la trataron remediar los daños tras esa reunión con Vox? ¿Sostienes esto? ¿No es una exageración? ¿El PAN es el nuevo partido nazi en México? Mira, me llamó mucho la atención lo que provocó ese tuit. La verdad es que yo a veces, y no lo digo de manera con falsa modestia, pero pues sí, no sé cuántas cantidades de likes tuvo y ahí tuvo bastante movimiento. Pero sí me llama mucho la atención la virulencia que generó. Te respondo de manera tajante y clara: no. Yo perdí familiares en la Segunda Guerra Mundial. El hermano de mi padre falleció en la Guerra de los 6 días. Yo no soy primero no soy intelectual y mucho menos no soy un intelectual orgánico de escritorio. O sea, yo me ha tocado vivir, me ha tocado criticar al sionismo. Esto es muy importante porque, te vuelvo a repetir, mi ideología es la congruencia. Entonces no puede ser pera y mañana ser pinole. Entonces, cuando digo claramente que, lo que acentúo en el tuit, lo digo con conocimiento de causa. Y sabes que es terrible y lamentable que haya judíos mexicanos que hayan, que nada más por tirarle a Andrés Manuel López Obrador, lleguen a mi cuenta a insultarme, cuando yo de por sí ya casi no hablo nada de política, pero solamente es la intención de golpear a López Obrador, y en consecuencia pues viene el insulto sin entender las razones. Si tú te fijas en lo que sucedió en la República de Weimar, si te fijas cómo en las cervecerías de Múnich, cómo se fue generando el cultivo antisemita, el cultivo fascista, y cómo prácticamente las condiciones de Weimar, la crisis de 1929 y lo que sucedió prácticamente con la escalada de los siguientes años, es prácticamente una copia calca. La gente va a decir: es que eres un exagerado porque no somos Alemania. Oye, no tenemos que ser Alemania. El PAN, desde sus orígenes, es un partido yunquista, es un partido fascista, es un partido que no es que no haya querido ser antisemita o nazi, es que la sociedad mexicana no lo ha dejado serlo. Pero eso no quiere decir que en su ADN no lo sea, ¿no? A raíz de este tuit recibí enormes cantidades de mensajes antisemitas, imágenes antisemitas, y a mí me hacen los mandados, ¿verdad? Pero no, por supuesto que no me desdigo. Tengo todos los elementos históricos, pero sobre todo reales, porque el otro día y me dijeron en mi equipo que querías preguntarme si yo quería tener un debate con Belauzarán. Yo no sé, yo no estoy dedicado a debatir, yo nomás estoy dedicado a hacer cosas. El señor llegó a mi cuenta, yo ni sé quién es. La verdad es que cuando militaba en el PRD y pensé yo que era una persona de izquierda, pues lo respetaba, pero hoy es el porrista número 1 del PAN. O sea, yo no logro entender, diciéndome que Gómez Morín era una persona humanista. En realidad es como si yo te digo que Hitler pues, también era comunista, ¿no? Toda proporción guardada. Y me llama poderosamente la atención que no sabiendo de historia, pues lleguen a mi cuenta a provocar. Tengo elementos claros y precisos donde se reúnen, donde se ven en la actualidad hoy. ¿Qué está haciendo Vox? Ya el Universal publicó la intención, la ejecución de Vox de registrar su marca, de hacer negocios. O sea, es todo un ecosistema, Julio. No es nomás llegar y firmar la Carta de Madrid. O sea, ya forma parte de un plan estratégico. Y algo muy sencillo, por favor que me digan, ¿cuál comunismo, hombre? O sea, están viniendo a pelear, a jugar Vox con un fantasma. Comunismo, pues yo no sé dónde hay comunismo. Lo que me queda claro es que hay personas dentro de Vox y Vox mismo que son falangistas, totalitarios y son nazis. Y en consecuencia un partido político que firma, que suscribe en el Senado de la República 15 senadores de 25, o sea, más de la mitad. No es cualquier cosa. En política
el fondo es forma y semiótica es fondo. Entonces, a mí que no me vengan a decirme cuánto tiempo pasó en que Héctor Larios y la cúpula del Consejo Nacional, 6 días, 5 días, no sé cuánto tiempo pasó, nomás para ver el experimento y calentarle las aguas, medirle las aguas, para ver si estaban bien o estaban mal. No, al fascismo se le combate desde el minuto número 1, desde el origen. Ni un segundo se puede tolerar, porque cualquier situación permisible se exponencia y se convierte en lo que pasó con Hitler. Hace una semana o hace unos días estaba Álvaro Delgado aquí y platicaba ampliamente del Yunque. Tú mencionas al Yunque y decía que Héctor Larios, actual presidente en funciones del PAN, es un militante juramentado del Yunque. Es decir, pues habrá muchas disculpas, perdone usted, no sabíamos lo que hacíamos, dicen los panistas, pero en realidad el DNA del PAN es muy cercano, desafortunadamente, a Vox. Y las apologías yo creo que son pues porque vieron los daños, el escándalo que se armó y han minimizado, han dicho pues nos equivocamos, un error, no sabíamos quién era, pero 15 senadores de 30 o de 25, el líder de los senadores, el líder de la bancada, creo que no fue un error. Y te pregunto si los medios mexicanos, la prensa mexicana, ha minimizado y han hecho creer que pues fue un error, como si fuéramos niños, y pues se equivocaron, y este señor Santiago Abascal, de derecha, ultraderechista, ha minimizado los medios de comunicación esto grave que tú estás mencionando, la reunión, el apapacho a Vox de panistas. Es que no es de apapacho, ya es una política de Estado. Es nomás para decirte el primer punto, tú si a un tigre o a una cebra le quitas una raya, ¿deja de ser tigre o deja de ser cebra? Pues no, ¿verdad? Pero es lo mismo con el PAN. Una disculpa temporal no le quita la naturaleza. Y a un alacrán, aunque no te pique una vez, no quiere decir que no te va a picar. Está en la propia naturaleza del alacrán, del tigre y de la cebra. Y es lo mismo del PAN. Ese es el objetivo, el sinarquismo. Es que a la gente, Julio, no le gusta la historia. O sea, con todo respeto, hoy está de moda, lo digo muchas veces, hoy está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad. O sea, la gente no entiende lo que pasó con el movimiento católico, con Plutarco Elías Calles, con la rebelión cristera. No captan lo que sucedió prácticamente con los inicios del triunvirato y del maximato. Y ahorita te digo por qué digo triunvirato, pero el maximato de Calles realmente fue profundamente importante, cómo se infiltró los orígenes de Calles hasta Lázaro Cárdenas con la Operación Bolívar, y la llegada del nazismo desde México hasta Brasil. O sea, la gente necesita comprender que la geopolítica no son palomitas que se comen en una película de cine o de Netflix, es una realidad, es una realidad. Contestando a tu pregunta, por supuesto que los medios no solamente le dieron así una pasadita. A ver, acuérdate una cosa, estamos también en una crisis de los medios también, y los medios necesitan pesos y contrapesos. Entonces no le van a tirar al PAN porque necesitan al PAN, o sea, no le pueden dar toda la fuerza a López Obrador y a Morena. Pero es gravísimo, porque esto no tiene que ver con un cálculo político, Julio. Esto no tiene que ver con que si estás en contra del nazismo estás apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Esto tiene que ver con el conservadurismo en su máxima expresión. Y perdóname, pero déjame volverlo a repetir y a comentar, porque de verdad es gravísimo. Personas del judaísmo, miembros de la comunidad judía de México, llegando a mi cuenta con el silogismo, Julio, que porque hay, y ahorita voy a aprovechar porque mucha gente me preguntó si hay fascismo de izquierda. Oye, pero
dado que el Instituto Nacional de Migración está generando este proceso en Chiapas, en Tapachula, en Huixtla, en Escuintla, entonces ya el gobierno actual es fascista. Y entonces, como el gobierno actual es fascista, se justifica la llegada del fascismo de derecha. ¿Te das cuenta de la estupidez? Es realmente retrógrada, loco, absurdo. Y entonces llegan a mi cuenta y me dicen, tú sí criticas el fascismo de derecha, pero no criticas el fascismo de izquierda. Por eso puse, antes de que llegara, porque yo ya sabía que me lo iban a poner, por eso ahora sí que me vacuné. Bueno, no nada más me vacuné, porque así lo pienso, ¿no? Pero es preocupante, es grave. Es que los medios piensan que por no atacar el problema del antisemitismo, del fascismo, pues no nada más es antisemitismo, es contra todos los mexicanos, hay que dejarlo muy claro. Esto no tiene que ver nada más contra los judíos, esto tiene que ver contra todos los mexicanos. Y ya Vox, oye, hace 3 semanas se avienta con el tema de Hernán Cortés, y vas viendo, y van avanzando, y los medios lo toman de manera sensacionalista. Tú dijiste. Entonces, en lugar de medios que generan conciencia, que generan espíritu crítico, lo único es, vamos a carear, y vamos son ya como la revista Hola, como el Somos, ¿no? Entonces, ya no hay la conciencia crítica, y entonces sí coincido con lo que tú estás diciendo. ¿Tú crees en la disculpa que dieron los panistas? No. Por ahí en el programa de Ciro Gómez Leiva, una persona, no recuerdo su nombre, creo que está buscando ser presidente del Partido Acción Nacional, decía que fue un error, y han manejado mucho que fue un error, pero no han discutido cuál fue el error, porque estuvo mal invitar al señor Abascal. ¿Sí sabes cuál fue el error? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes cuál fue el error para ellos? Haber hecho la reunión pública, no haber hecho la reunión. Exactamente. Pero me llamaba la atención que esta persona que busca ser presidenta de Acción Nacional decía que era una distracción y que había temas más importantes, y que lo que debería hacer Acción Nacional es ir a sus orígenes. Y hace poco, pues ya nos diste los orígenes del PAN. Me pareció de risa que trata de desmarcarse de Vox, pero al mismo tiempo quiere que Acción Nacional vuelva a sus orígenes, ya sea que no sepa cuáles son los orígenes del PAN o nada más estaba evadiendo. Entonces, la disculpa desde tu punto de vista no es sincera. Por supuesto que no es sincera, como también te reconozco y te digo que sí hay panistas que no son fascistas y que no son antisemitas, y que aunque yo no pienso ni en el más mínimo ápice igual que ellos, sí sé perfectamente bien que no son fascistas y que no son antisemitas. Y me impresiona porque ellos tienen más conciencia que otras personas. Y mira que no tengo nada que ver con Xóchitl Gálvez, que tenemos temas delegacionales, temas con asuntos de propiedades, pero al pan y al vino, o personas como Jorge Triana, es decir, hay muchos, ¿no? Gustavo Madero, o el propio Corral. Hay muchísimos panistas que no son fascistas y que no son antisemitas, pero de ahí a creer que institucionalmente se crea en un tema de disculpa, por supuesto que no. O sea, esto es control de daños nomás. Y no quiero decir, no quiero que se malinterprete este tuit de Felipe Calderón, y no quiero decir que él sea fascista o... por favor, si Margarita está en España. Déjame. Dice aquí Felipe Calderón, tras la reunión de Vox, que pues la dirigencia del PAN se extravió, es decir, se desmarcó Felipe Calderón, expresidente de México, de esa reunión con Vox. Pero algo que me llamó mucho la atención del expresidente mexicano Felipe Calderón es que ayer o antier, cuando se removió el monumento a Cristóbal Colón, el señor Felipe Calderón se indignó, le molestó muchísimo, y yo me preguntaba si no había hipocresía de Felipe Calderón al desmarcarse de Vox y enojarse, molestarse, criticar
que se reubicara, porque no se va a quitar para siempre, se va a reubicar ese monumento a Cristóbal Colón, teniendo como antecedente lo que hizo Cristóbal Colón a la llegada a este continente. Leía que de 300,000 personas nativas indígenas de la isla, llegó en 56 años Colón y sus hombres, el genovés y sus hombres, a 500 personas. No sé si esto pueda calificarse como un genocidio en esa época de Cristóbal Colón, y a mí me llama la atención que Felipe Calderón se desmarca de Vox, pero no sé si lo traiciona su instinto de derecha y se inconforma. ¿Tú cómo ves lo de la remoción del monumento a Cristóbal Colón? ¿Hay cabida en el México de hoy para que haya monumentos como personajes como Cristóbal Colón? ¿Tú te imaginarías que en 500 años o en 300 años monumentos de Adolfo Hitler, y habrá quienes digan, pues es que hizo cosas positivas también y hay que ser justos con la historia? ¿Hay cabida en México para monumentos de Cristóbal Colón? Es que mira, una cosa es que en el país haya prioridades, siempre hay prioridades y siempre hay urgencia para todo, pero el pensamiento conservador es un pensamiento que no le gusta el revisionismo y la memoria histórica. O sea, es decir, ¿para qué vamos a tener memoria histórica? No es necesario. Y entonces tienes a personas, me duele porque, híjales, ya no sé si decir la palabra amigo, pero conozco bien a Gabriel Cuadri. Estoy impactado que pues le dice a Sheinbaum, pues la ciudad no es de tu propiedad, y claro que no es la ciudad propiedad de Sheinbaum, pero yo creo que la memoria histórica es profundamente importante, y te voy a explicar dónde está la hipocresía. Mira, si a Cuadri le preguntaran ¿qué opinas de poner un monumento al holocausto judío? ¿Qué opinas de poner un museo de memoria y tolerancia del judaísmo? Cuadri, te firmo que dice inmediatamente sí. Pero no le digas a Cuadri de hablar y de hacer revisionismo colonial, porque entonces eso es chauvinismo, y como es un tema agendado por el gobierno actual, entonces te va a contestar exactamente lo contrario del silogismo que tuviera si estuviéramos hablando del judaísmo. ¿Me explicó la hipocresía? Sí. Esa es mi respuesta. Déjame pasar ya para casi finalizar y no quitarte mucho el tiempo al tema, porque escribías que tal vez regreses, no sé si al gobierno, pero para quienes no están al tanto, tú fuiste funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Turismo por 4 o 5 meses, renunciaste. No más, no me quites meses. ¿5 meses? No, casi 9. Casi 9 meses. ¿Cuándo renunciaste? ¿Fue en el 2019, abril? En 2019, sí. Fue muy breve tu paso por... renunciar. Fuiste el primero en renunciar. ¿Cómo ves el turismo en México? Como funcionario de esa secretaría, ¿cómo va el turismo de México? Por ahí se anunciaba que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador no está gastando ni un solo centavo para promocionar a país como destino en el exterior. ¿Tú cómo ves esa política? Pero este tuit es diferente al que puse de que a lo mejor iba a regresar a la política. No, claro, nada más aquí es cuando anunciaste que renunciabas. Okay. Y después ya fuiste y diste más explicaciones, pero mi pregunta es, ¿cómo ves el turismo hoy en la 4T? Pues mira, al presidente de la República le interesa, es muy concreto y agarra temas, quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, agarra 3, 4 cosas que puede concretar, que puede hacer, y se aboca a ellas. Y acuérdate la frase que dice, orden dada, no revisada, es pues prácticamente orden perdida, ¿no? Más o menos así va lo que dice, y eso lo tengo grabadísimo, porque yo fui una de las personas que colaboró en el grupo del hoy corredor transísmico cuando se llamaba Viento del Sur, en el año 2005. Desde ahí empecé yo pues a tener la oportunidad de interactuar con él.
Entonces, el proyecto turístico de Andrés Manuel López Obrador se circunscribe al Tren Maya. Déjame ponértelo de esta manera, ¿no? No veo que haya algo más allá. La Secretaría de Turismo, que para eso debería de existir, porque el proyecto importante lo tiene Rogelio Jiménez Pons, que estimo y aprecio mucho, es el proyecto baluarte del turismo el presidente, ¿no? Entonces, más allá de alguna otra cosa, eso es lo único que hay en temas de turismo, que no es correcto, no está bien, y tienes a un secretario que prácticamente, y no lo digo de manera personal, mucho menos enojado, porque no estoy enojado, al contrario, me preocupa por el turismo, pero hay proyecto turístico, no hay política turística. Esa sería mi respuesta. ¿Vas a regresar al gobierno? ¿Tienes planeado regresar o a tal vez en el 2024, diputación, alcaldía, algo por el estilo? El mejor cargo es el encargo. El mejor cargo es el encargo. ¿Tú estás de acuerdo en la desaparición del Consejo de Promoción Turística, teniendo como antecedente que era mucho dinero lo que se destinaba al Consejo de Promoción Turística? De hecho, yo reporté que en la época de Peña Nieto y de Calderón se contrataban a celebridades, a famosos de Estados Unidos, al ex primer ministro británico Tony Blair, a muchas personalidades de Estados Unidos y de otros países. Se les pagaba muchísimo dinero, creo que por ahí de 30, 40 millones de pesos, por ejemplo, en el caso de Tony Blair, dinero del Consejo de Promoción Turística, y venían 2-3 días, hablaban bien de México, y en el contrato que yo presentaba, en muchos de esos contratos decía presentar a México como un país seguro, teniendo como antecedente o teniendo en el fondo que, por ejemplo, en la época de Calderón, pues estaba Genaro García Luna colaborando con el cartel. Es decir, se gastaba muchísimo dinero, pero tú dime, ¿era válido, era una decisión acertada, una política pública acertada pagar a celebridades para que vinieran al país y lo promocionaran? ¿Tú lo ves bien? Por supuesto que eso no. Claro que no. Y de hecho a mí me tocó la operación y el análisis de por qué la viabilidad de desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México. O sea, prácticamente Miguel Torruco me encargó el asunto, me encargó el tema, y Alfonso Romo también. Entonces, si alguien conoce las tropelías y la corrupción que había ahí, soy yo. Pero eso es muy diferente, Julio, a desaparecer un organismo que debería de ejecutar de manera correcta y de manera organizada la promoción turística del país. O sea, no porque haya corrupción en un organismo lo tienes que desaparecer, lo tienes que eficientar, lo tienes que mejorar. Es mucho peor entregarle a un individuo, a Marcos Achar, la marca país, privatizar, porque es lo que hizo Miguel Torruco, privatizó la marca país. No puede ser al pan pan y al vino vino, Julio. O sea, no puedes privatizar la marca de México y dársela a un individuo. Cuando Miguel Torruco me manda a sus gentes y me pone que yo iba a privatizar Chapultepec, me da risa, cuando no tiene ni idea de lo que sucedió. Ya estoy escribiendo mi novela. Y el realmente increíble, porque me critica a mí de Chapultepec, pero le entrega de manera corrupta, con una licitación, una asignación directa a Marcos Achar, la marca México. Entonces, por supuesto que yo estoy en contra absoluta del dispendio, del despilfarro y de la corrupción que hubo en el Consejo de Promoción Turística, pero no estoy de acuerdo en cómo desapareció el Consejo, y yo creo que Miguel pues nunca tuvo los arrestos para defender a la industria turística y explicar que el Consejo de Promoción Turística no debería de desaparecer. Te voy a explicar por qué. Porque le podría generar muchísimo dinero público al Estado en lugar de privatizar la marca y de entregarle la marca a un particular. Eso no puede ser. Miguel Torruco, el actual secretario de Turismo, mal secretario, debería haber un nuevo secretario de Turismo en esta importante secretaría, muy importante secretaría. Ya es tiempo para que haya un cambio ahí en la Secretaría de Turismo.
Pues yo creo que ahí están los resultados, ahí está la realidad. Yo la verdad es que Miguel fue amigo personal, me da mucha tristeza ver en lo que se ha convertido y que la respuesta sea la realidad y sean los hechos, no la mía. En la época de Peña Nieto, se presumió mucho que México subió en el ranking mundial, en el número de turistas visitando el país, y tú creo que sabes mucho más que yo en este, no sé si fue truco, pero sí subió México en el ranking mundial, pero por ahí creo que contaron diferentes a las personas que vivían en los estados o que viven en los estados y atravesaban hacia el país. Es decir, antes los migrantes que vivían en Estados Unidos no contaban como turistas y eso fue parte muy importante donde México pues subía y subía a pesar de que la reputación de México no era muy buena. Uh-huh. ¿Es correcto eso de que sí se cambió en cómo se contó a los turistas o estoy mal? Mira, no estás mal. Una de las grandes cosas que me atrajeron del discurso de Miguel Torruco, porque hay que decir, yo soy una persona objetiva, yo no estoy enojado. En el diagnóstico inicial, cuando yo escuchaba a Miguel, decía, es que es el mejor diagnóstico que yo he escuchado en años. Y Miguel lo repite ya, va 500,000 de veces que lo repite, lo que pasa es que no lo hace, ¿no? Y Miguel decía que la potencialidad turística de una nación se debe de medir prácticamente por las divisas generadas y no por el número de visitantes, ¿no? Y tiene toda la razón Miguel Torruco, el problema es que no lo lleva a la realidad. Y entonces, pues claro, esto que diagnosticó Torruco, que diagnosticó Miguel, pues es totalmente correcto y se refiere a lo que tú estás diciendo. Al final del día, no es un tema cualitativo del número de visitantes. Tú puedes ser una servidumbre de paso y un traspatio en donde prácticamente entren y salgan pernoctantes o turistas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo importante? Y te insisto, es lo que más me atraía el discurso de Miguel, pues la derrama que se genera, la derrama en el territorio, la derrama en la movilidad social, el turismo como una herramienta de reconciliación social, el turismo como una herramienta de desarrollo territorial. Ese es en el turismo en el cual yo creo, no en un turismo que dice una cosa en el discurso y que a la mera hora hace otra cosa. En un turismo en donde pues no pueden haber playas privadas y en donde un secretario, en lugar de proteger a los hoteleros, pues protege el interés de las mayorías. Ese es el turismo en el cual yo creo, ¿no? Por eso me fui. Ya para finalizar, 2 preguntas más. No, las que quieras. ¿Qué es lo que te ha agradado, gustado más del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Ay, Julio, no puedo ser objetivo, o sea, me haces una pregunta, bueno, no, sí puedo hacer, le dije ayer a Carmen Aristegui que no, pero bueno, no es broma, mira, lo más importante es que haya llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, o sea, yo viví el desafuero, Julio, me dolió cuando yo supe que iba a formar parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí el corazón me latió pum, 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 y la verdad es que nunca me lo esperaba. La verdad, yo nunca hice promoción ni apoyo, siendo además del gobierno mancerista, uno de los funcionarios más perseguidos, Julio. Me persiguieron a mí, me persiguieron a mi familia, me intentaron inhabilitar, en fin, ya estoy preparando una novela. Pero bueno, el primer punto es que haya llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Que estoy contento con lo que está pasando en México. Por supuesto que no estoy contento, pero lo que me gusta, primero, es que haya llegado. Segundo, es me gusta este choque que ha estado sucediendo. No creo tanto en la división que debería estar pasando, porque ahora ya somos gobierno. Bueno, yo no, pero me incluyo porque todavía la verdad quiero mucho a mi presidente, pero me gusta un poco el choque, pero ya es gobierno y es hora de dar resultados. La transformación es muy importante, y ¿sabes qué? Me gusta algo muy importante, que él nos ha educado o nos ha ayudado a los jóvenes a entender que la transformación no solamente se hace desde el gobierno. Cuando tú eres subsecretario de Estado, Julio,
corres el peligro de perderte completamente en el camino después de salir de ahí, porque pues, es una posición, pues a mis 37, 38 años, pues muy alta, y después dices, pues qué viene, yo por fortuna no dependo económicamente de nada, pero sí tengo el fuego, la pasión y la alegría de servir a los demás, y cuando escuchas pues que la transformación está desde la sociedad, es importante. Entonces, pues me gusta mucho el proyecto del Tren Maya, no coincido en el financiamiento, creo que va a tener muchos problemas. Me gusta mucho la política social, creo que la política social no ha sido suficiente se nos atravesó una depresión, Julio, o sea, entonces creo en que hay muchas cosas por mejorar, pero te digo una cosa, a veces cuando digo, no hombre, el presidente se está equivocando, y de repente volteo y veo lo que pasa con el Yunque y con el PAN, y digo, o sea, paz, y me callo la boca y digo, no hombre, o sea, qué visión, y eso es lo que me gusta, te digo, también hay muchas cosas que no me gustan y me disgustan, pero ¿los programas sociales te gustan? Algunos sí, algunos no. ¿Cuáles no te gustan? ¿Mande? ¿Cuáles no te gustan? Mira, Jóvenes Construyendo por el Futuro, el otro día tuve una plática, le falta mucho porque no tiene indicadores de rendimientos sociales, de la tasa interna de retorno social, no se está pudiendo medir bien la permeabilidad del conocimiento y sobre todo la inclusión, aunque a mí me parece pues muy interesante el trabajo que está haciendo Luisa María. Sembrando Vida también es otro proyecto muy interesante, pero yo creo que no está permeando todavía como genera. Y te voy a decir algo muy importante, por qué no me gustan. Ve las cifras del Coneval, o sea, no, una de dos, o le mienten al presidente o no está funcionando todavía como debería de estar funcionando, porque pues la transferencia social ha aumentado la pobreza relativa y la pobreza absoluta en medio de esta pandemia, y como lo dije con Carmen ayer, necesitamos inversión privada, el motor de la inversión privada está apagado. ¿No es un poco injusto tu crítica a la política de turismo? Y me estoy desviando porque, pues sí, la pandemia, creo que todos los países han sido afectados con la pandemia, los países que reciben más turistas como Turquía, España, Francia, todos han sido afectados. ¿No crees que eso también ha afectado muchísimo a la llegada de turistas? Por supuesto, no, es que el que lleguen turistas no significa que eso equivalga a política turística. Política turística es planeación turística. O sea, en medio de la pandemia, México ya tendría que estar generando y viendo cómo va a recuperar al turismo nacional y al turismo internacional. No te pasmas como merolico repitiendo en las redes sociales cifras turísticas. O sea, te pones a hacer lo que dijiste. La potencialidad turística de una nación se mide por la derrama y no por el número de visitantes. Entonces, haces política turística, ¿no? Y entonces, yo no estoy criticando el que hayan disminuido los turistas, estoy criticando la nulidad de la política turística, que es diferente. Sobre qué es lo que no te ha gustado del actual gobierno, en concreto, ¿qué política pública no te ha gustado? Y por ahí preguntan que si te gusta la sección de los miércoles, el quién es quién de las mentiras. Pero primero, ¿qué es lo que no te gusta, política pública del actual gobierno, y sobre quién es quién de las mentiras los miércoles? Pues no me gusta que no hay o sea, entiendo muy bien, pero teóricamente es un gobierno de izquierda y México necesita una reforma fiscal progresiva. No me gusta que haya... ¿Más impuestos? ¿Más impuestos o una tasa de impuestos más alta para el famoso 1%? Claro, o sea, tienen que pagar más impuestos los que ganan más. O sea, no puedes apoyar... O sea, por un lado no le puedes cobrar impuestos al oligopolio, pero no puedes premiarlo no pagando en la progresividad y en la proporcionalidad que deben, ¿no? Entonces, pues eso se tiene que dar, no puedes premiar, no puedes tener rentismo de turno en donde quites a un empresario
pero pues dejas a Ricardo Salinas Pliego. O sea, y entiendo perfectamente bien dónde está, en fin, entiendo todo, ¿no? Pero no puedes generar Estado de Derecho parcial, Julio. Y entiendo que todo tiene su tiempo y todo tiene su forma, pero al final de cuentas, pues uno tiene que ser muy claro y no puedes perseguir a Ricardo Anaya, pero no perseguir al creador uno de los creadores y provocadores de Fertinal, como es Salinas Pliego, y no puedes convertir, esto es lo más importante, es una tragedia, en deuda pública el interés privado de un proyecto privado como son las orquestas, ¿no? Que si bien es cierto que en este sexenio, a partir de la llegada del presidente López Obrador, pues ya no se contrató, pero lo que sí se hizo es que se trajeron prácticamente a toda la plantilla laboral de Orquestas Azteca a la Secretaría de Educación Pública. Eso no puede suceder. Ya es tiempo para que se discuta en México el que los que ganan más, los que tienen mayores ingresos, pues paguen más, porque se habla mucho de que no se va a aumentar los impuestos, y hay que ser sinceros, el dinero, por mucho dinero que ingrese en el país, no es suficiente. México no tiene los suficientes, en cuanto a dinero, no hay suficiente dinero que alcance para todo, porque si eso fuera, pues tal vez hoy estuviéramos vacunando a las personas menores de 18 años, pero hay limitaciones, no alcanza el dinero, y no se te hace un poquito una política pública mala el decir no se va a aumentar los impuestos van a seguir lo mismo. ¿Es una política mala? Es lo que te estoy diciendo ahorita. Nomás déjame añadirte, porque me preguntaste qué me gusta. Me gusta mucho el trabajo de la unidad de inteligencia financiera. Santiago Nieto está haciendo un papelón increíble, trabajo extraordinario, más allá de que sea mi amigo. De verdad, o sea, es de verdad impresionante el trabajo, la institucionalidad, pero ¿sabes qué? Es un trabajo de largo plazo que está haciendo Santiago Nieto, es un trabajo que a lo mejor no se ve mucho, Julio, pero hay que seguirle la pista a Santiago Nieto y ponerle bien el ojo, porque Santiago está haciendo cosas muy importantes. Yo la verdad celebro que no se haya ido a buscar la candidatura de Querétaro, porque en la UIF está haciendo un trabajo sensacional y extraordinario. ¿Ves? O sea, lo que se hace bien, o bueno, yo no soy poseedor de la verdad, pero pues ahí están sus resultados, ahí está la claridad de lo que está haciendo. Entonces, eso es. Y por el otro lado, pues tienes a Raquel Buenrostro, que es una héroe, es una heroína. Yo me le cuadro, y bueno, yo soy el primero que pago mis impuestos a tiempo, por eso le digo al señor Salinas que pague sus impuestos. Cuando se me aventó y me dijo que yo era un peligro para México, que qué maravilla que me haya dicho eso, pero le dije, a ver, yo te demuestro con mis declaraciones de impuestos y patrimonial y todo, que yo, mi familia, mis tíos, mis cuñados, mis primos, mis papás, mi esposa, todo el mundo pagamos impuestos, y ahí está, ahora tú demuéstrame tus declaraciones sobre patronales, y pues no pudo. Pero no, Raquel Buenrostro hace un papelón, o sea, pues a las grandes empresas no les va a gustar, a Walmart, a los grandes, pero lo que ha hecho Raquel Buenrostro en años, en décadas, no se ha logrado, ¿no? Y que no me gusta que le han cargado la mano al SAT, porque tiene que recaudar impuestos para suplir el déficit de inversión privada. No sé si me explico. Sí, por aquí preguntan, Julio, pregúntale a Simón Levy si el turista está seguro cuando viene a México, qué garantías hay para el turismo por la inseguridad. ¿Cómo ves lo de la inseguridad afectando el turismo? Pues no hay la suficiente, y dependiendo a dónde vas. Si te vas a las zonas turísticas, por supuesto, pues que sí, ¿no? Tenemos ahí a la policía turística. Teníamos un poquito a Los Ángeles Verdes, que en realidad lo que hacen es pues digamos, la policía de los caminos, la asistencia en el camino, pero no, el tema de la inseguridad es un tema, eso es otra de las cosas que no me gustan, por ejemplo, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad, no hemos podido, no sé por qué tengo esta cuestión de meterme y hablar en plural, no se ha podido, corrijo porque pues yo ya no tengo nada que ver, pero me siento parte. No se ha podido resolver el problema de la inseguridad pública. No ha mejorado, ha empeorado la inseguridad, y hay que decirlo con toda claridad. Y sabes que el estado de bienestar, gracias Florina, un saludo, y el estado de bienestar que el gobierno está haciendo no está siendo suficiente, porque el narco se está apoderando rápidamente,
se está apoderando. Los incentivos del narco hoy son mucho más poderosos que los incentivos del estado de bienestar, Julio. Hoy el tema ya no es si entras o no al narcotráfico, el tema es que ya no puedes salir cuando entraste. Mencionaba, y por aquí me están preguntando, que si los menores de 18 años son vacunados. Lo que yo tengo entendido, no soy experto, mayores de 12 años, de entre 12 y 18, por ejemplo, aquí en Canadá, sí están siendo vacunados, y hacía el comentario de aumentar los impuestos, porque al final del día, lo repito, el dinero tiene un límite y el país México no tiene el suficiente dinero. No sé si sea esa la razón por la que no se está vacunando. Ahora mira, yo no soy epidemiólogo, ¿no? Y uno no puede ser meteorólogo y estar hablando de 70 temas. A mí háblame de economía y a mí háblame de turismo. Pero sí te voy a decir una cosa, o sea, yo en lo personal, la verdad no comprendo y no capto que le estemos regalando vacunas a otros países y haya la polémica de quitarle una vacuna a un niño o a un joven por dársela a un adulto mayor. Son temas en donde el gobierno no debería de estar cayendo, en donde el gobierno no debería de meterse en esas cuestiones. O sea, ya le cargan y ya hay todo un tema dirigido contra López-Gatell. O sea, yo creo que López-Gatell no debería de meterse en ese tipo de declaraciones, porque están esperando cualquier error, cualquier equivocación, y esas declaraciones no ayudan en nada, Julio. Es como cuando la semana pasada viene el informe del presidente, y de veras yo no me explico que logros tan importantes como pues el tema del endeudamiento público, o sea, tan sencillo como decir esto: sí ha habido, el gobierno sí ha contratado deuda pública, pero ha bajado el costo de la deuda pública. ¿Y sabes qué, mexicana y mexicano? El que haya bajado el costo de la deuda pública significa que no te aumentan impuestos en un momento de pandemia, cuando todas las economías prácticamente se han sobreendeudado. O sea, todos han adquirido deuda, pero todas se han sobreendeudado. ¿Y sabes qué va a significar para tus hijos, para tu familia, para tus nietos, para todos? La adquisición de deuda permanente que vas a terminar pagando tú. Así de claro, así de directo, así de tajante. Pues el gobierno debería de estar diciendo este tipo de cosas. ¿Qué no debería decir? Pues presumir un tema que no es presumible, como es el tema de las remesas. O sea, eso no puedes presumir. Como también este tema, y por eso lo saqué a colación, por el tema de la polémica, que si de los niños y que si de los adultos, pues esas cosas no se dicen. O sea, obviamente todos somos población vulnerable. ¿Qué adulto mayor, qué papá, qué padre de familia no va a querer que vacunen a sus hijos, ¿no? Entonces, son declaraciones que desgastan, que no le ayudan a López-Gatell y que no debería de meterse en esas cosas, ¿no? Para el registro, sin ser experto, se están vacunando a personas entre 12 y 18 años, no tan solo en Canadá, sino también en Estados Unidos. Ya, ahora sí, la última pregunta. No, hombre, las que quieras, ya. Tú eres experto en China, si tengo entendido que no, experto no, menos ignorante sí. ¿Has trabajado en China? Sí. Hay un autor que tal vez tú lo conoces, Thomas Friedman, que escribió el libro Hot, Flat and Crowded, y en uno de sus párrafos él decía que, a diferencia de Estados Unidos y China, en China, cuando dicen vamos a construir un tren, lo construyen. No importa lo que vaya a pasar, se construye y lo finalizan. Tienen varios trenes en todo China, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde van súper atrasados y es una burocracia donde lleva años, creo que no tienen un tren rápido en Estados Unidos. Y él decía, pues es que a veces la democracia estorba, y que China era ese ejemplo de, pues porque ahí no son demócratas, y pues el tren se construye y no se va a protestar ni nada. A veces hace falta a un país pues decidir así, se va a construir esto y pase lo que pase. ¿Tú coincides en esa visión? Yo no coincido en traer recetas extranjeras a México. México es un país completamente diferente, es una sociedad horizontal, China es una sociedad vertical. China es una sociedad en donde 1.600, 1.700 millones de personas, si no les das de comer, si no los incluyes en una política
de movilidad social rápida, se te generan revoluciones sociales terribles, ¿no? Entonces, no es lo mismo 1.500, 1.700 millones de personas que 140 millones de personas o 130 millones de personas, ¿no? Entonces, no se puede comparar una cosa con la otra. Sería yo ser un frívolo de primera. Es como decirte, oye, pues ¿por qué no importamos a un Porfirio Díaz a México y lo hacemos? ¿Qué quiero yo? Pues por supuesto que yo quiero que se hagan obras en el país, por supuesto que yo quiero que se hagan este tipo de cuestiones, pero en México estamos tan acostumbrados a la polémica y tan poco acostumbrados al progreso que al final de cuentas cualquier mecha se utiliza para decirte que eres un totalitarista y para decirte que eres un fascista. Entonces yo lo que creo más bien es que tenemos que entender claramente en dónde sí se pueden hacer las cosas y en dónde no. Hacer un mapeo del territorio y donde hayan las condiciones necesarias para empezar y arrancar, pues lo haces. Si en la Lacandona, si en el sureste, pues te están diciendo y te están poniendo, pues no lo haces. Oye, pero si a gritos te están pidiendo, gracias María, si en Hermosillo, si en Baja California, si en Sonora te piden las cosas, pues hazlo. ¿Sabes qué? Es que en México hay que tener el arte de provocar la necesidad y que la gente te pida las cosas y no se las impongas. Te lo dice alguien que ya pasó por proyectos de infraestructura de la ciudad y que al final de cuentas pues no se supo el gobierno en turno. No es lo mismo ser un jefe de gobierno normal que ser Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, Andrés Manuel López Obrador se hace en los segundos pisos. ¿Mató a alguien Andrés Manuel por hacer los segundos pisos? No. ¿Mató a alguien Andrés Manuel López Obrador por hacer reforma? No. ¿Mató a alguien Andrés Manuel López Obrador por haber hecho el bando y haber hecho todas las obras de los puentes de Santa Fe que terminó Marcelo Ebrard? No. Oye, no estoy enfermo ni nada. Ya, es que fijones, oye, ya no me dan licencia de nada. No, hombre, pues es que estaba gordito, me subí unos kilos de peso porque por la pandemia, pero este es mi peso. Corro 12 kilómetros diarios. Excelente. Muchísimas gracias, Simón Levy. Muchísimas gracias. Es muy importante, perdón que te diga, es muy importante porque en China sacan al ejército, sacan las bayonetas y no cualquiera, y te insisto, porque yo no tengo que darle lisonja a nadie, no le tengo que dar lisonja a nadie, pero personas como Andrés Manuel López Obrador no hay todos los días. Entonces vas a ver el aeropuerto Felipe Ángeles que se burlan que es la ¿cómo le dicen? La central camionera, los burros estos, o el Tren Maya. No cualquiera puede, Julio, no cualquiera puede. Esto es muy importante. Necesitas un liderazgo social y territorial brutal. O sea, es muy importante. Y esto va a quedar para la historia, ¿eh? Acertada la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En la forma no, en el fondo sí. Yo soy mira, es otra de las cosas que no me gusta. O sea, que no haya los corruptos metidos en la cárcel, porque yo trabajé mucho con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, muy, muy cercano a él, y pues me extraña que no haya personas todavía en la cárcel y nos hacen quedar como burros, porque hemos dicho y hemos demostrado, yo he demostrado cómo el exdirector de la CONSAR es un ratero, un corruptazo de primera, y no está en la cárcel. Digo, ahí va Luis Videgaray y estoy seguro que después va a ir él, pero o sea, no estoy de acuerdo en la forma. Yo creo que la consulta se hizo por la rapidez, etcétera, pero por supuesto que estoy de acuerdo en que se haya cancelado ese adefesio, porque la modernidad no puede ser un pretexto de corrupción. La modernidad ya no puede ser una fachada de corrupción. No estoy de acuerdo en cómo se canceló, pero sí en el fondo de que se haya cancelado, ¿no? Por aquí dicen que eres el gallo de alguien, dice Simón Levy, eres mi gallo, y no me has respondido si vas a regresar al gobierno o buscas un cargo público o una diputación, senaduría, alcaldía. No. Vas a estar fuera. No, te lo digo absoluta y que quede grabado. Ni voy a ser diputado, ni voy a regresar a un cargo
En el gabinete yo estoy concentrado, nomás dos, que quede grabado, nomás si pasan dos cosas, sí me lanzo yo a un cargo, pero no de elección popular, a otro cargo diferente. Nomás si se lanza Ricardo Salinas Pliego, porque yo no voy a permitir que sea presidente de México, o si el PAN se quita ya la careta completa y llega el nazismo y el fascismo y el falangismo a México. Ahí sí me vas a ver y me voy a ir con todo. Salinas, déjame preguntar rápidamente, ¿Ricardo Salinas sería como un Bolsonaro? Peor. Wow. Y no es eufemismo, peor. Excelente. Además te voy a decir por qué. Adelante. Te voy a decir por qué. Yo soy abogado, Julio. Yo no digo las cosas nomás por decirlas. Yo no me baso en el futuro, me baso en los hechos presentes. Y que se quede grabado, Florina. Te voy a decir por qué. Sencillamente porque alguien que saca en una pandemia a sus colaboradores a trabajar y los obliga a ir al matadero, esa persona no puede gobernar a un país. Excelente. Muchísimas gracias, Simón Levy, abogado, empresario. ¿Te consideras más empresario, obviamente, que ex servidor público? Tú eres un emprendedor. Me gustaba tu definición de emprendedor y autoempleo. Ya finalmente, ¿puedes repetir qué es un emprendedor y qué es una persona que tiene su autoempleo? Pues alguien que rompe las cadenas de la dependencia. No todo mundo puede ser emprendedor, porque el emprendedor es alguien que genera trabajo, que crea una organización, que crea un ecosistema, que le da trabajo a otras personas. Pero no todos pueden serlo, pero sí pueden ser autoempleados y sí pueden romper las cadenas de la dependencia y romper las cadenas del miedo. Y esa es la diferencia entre emprendedor y autoempleado. Hay que romper las cadenas que nos impiden exponer y desarrollar nuestro máximo potencial, y esa es una persona que puede generar y que puede crear autoempleo. La gente se tiene que atrever. Tenemos una cultura en donde nos ha educado a depender de todos, en donde estar esperando las quincenas cada 15 días, cuando no necesitas, y no necesitas ser millonario, no necesitas tener dinero, nomás necesitas tener los fundamentos mentales y la conciencia para poder captar que puedes ser un autoempleado y no tienes que depender de personas que estén explotando y que te estén extrayendo la plusvalía de tu trabajo y de tu productividad. Para quienes tengan interés en comprar tu libro y seguir tus enseñanzas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden consultar? Mira, mi canal, todas mis redes sociales y mi canal de Telegram, porque mucha gente me dice, oye, te quiero escribir un correo. Yo no contesto correos, todo está por mi canal de Telegram, Simón Levy MX. Mi página www.simonlevy.mx, y pues en el lugar en donde más me gusta estar. Luego ya le he bajado un poquito y le voy a bajar a Twitter, pero ahí nos encontramos con toda la gente. Excelente, muchísimas gracias, Simón. Te felicito y te apoyo, y de verdad me da mucho gusto ver, tú eres un ejemplo de resiliencia, que no te caes, que no te dejas, y que a pesar de todo el cerco que han intentado hacer, estás acá. Y no lo digo por lisonjearte ni nada. Mañana, si yo soy corrupto o hago algo, tú vas a ser el primero en denunciarme. Por supuesto. Pero te felicito el que estés haciendo esto. Yo creo en el periodismo libre, crítico, y sobre todo el que molesta y el que incomoda al poder. Así es. Muchísimas gracias, Simón. Que tenga excelente tarde. Igual. Bye. Gracias a Simón Levy, licenciado en Derecho, tiene maestría por el ITAM, doctorado en Derecho de Asociaciones Públicas, Privadas y Economía Urbana por la UNAM, empresario, emprendedor, exfuncionario público en el gobierno de Mancera y más reciente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él decía 9 meses